A veces pienso que vivimos rodeados de historias que superan a la ficción, relatos que atraviesan generaciones y que, pese al paso del tiempo, no pierden fuerza porque nunca encontraron una respuesta definitiva. Y quizá lo más fascinante no sea tanto el misterio en sí, sino cómo ese misterio nos transforma a nosotros, cómo nos hace dudar, imaginar, desconfiar e incluso creer en lo imposible. Hoy quiero hablarte de una de esas historias que lo cambió todo. Un caso que comenzó con unos restos extraños en un rancho perdido en medio del desierto y terminó convirtiéndose en uno de los mayores enigmas de la historia moderna. El caso Roswell, estamos en el verano de 1947 en Nuevo México. El desierto se extiende hasta donde alcanza la vista. El calor es sofocante, el aire vibra y la vida parece detenerse bajo el sol inclemente. Y en medio de esa calma, un hombre común, un ranchero llamado Mac Brazo, encuentra en su terreno algo que no parece encajar con el paisaje. Fragmentos metálicos esparcidos, tiras de goma, láminas brillantes que reflejan el sol de manera extraña. Brazo no sabía exactamente qué era aquello, pero sí sabía que no era basura de ningún tipo. Algo había caído allí. No olvidemos el contexto. Apenas unos días antes, un piloto llamado Kenneth Arnold había asegurado haber visto 9 objetos en forma de disco volando sobre las montañas de Washington. Su testimonio fue publicado y el término platillo volador se popularizó casi de inmediato. Estados Unidos entraba de lleno en la era de los ovnis. Así que, con la prensa hablando de avistamientos por todas partes, la imaginación estaba encendida. Mac Brazo pensó que tal vez lo que había encontrado podía estar relacionado con esa nueva ola de misterios. El 5 de julio fue a contarlo al sheriff de Roswell. Y de ahí la noticia pasó al ejército. 3 días más tarde, el 8 de julio, la base militar de Roswell emitió un comunicado oficial que sorprendió al mundo. Habían recuperado un flying disc, un disco volador. La prensa se hizo eco de inmediato. Los titulares fueron explosivos: RAAF captures flying saucer on ranch in Roswell region. Era la confirmación de que algo increíble había ocurrido. Imagínate leer aquel periódico en 1947. En Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, entraba en la Guerra Fría y de pronto los militares decían que tenían en sus manos un platillo volador. El impacto fue brutal, pero la sorpresa no duró. Apenas un día después, el ejército rectificó. Lo que habían recuperado no era una nave espacial, ni un disco volador, sino los restos de un simple globo meteorológico. Y para demostrarlo, organizaron una rueda de prensa en la que mostraron pedazos de aluminio, varillas y cinta adhesiva. Esa rápida contradicción levantó las primeras sospechas, porque me pregunto yo, y seguramente tú también, ¿cómo se pasa de anunciar un platillo volador a enseñar un globo meteorológico en cuestión de horas? ¿Cómo un oficial de inteligencia puede confundir dos cosas tan diferentes? Aquí entra en escena Jesse Marcel, uno de los protagonistas clave de esta historia. Era el oficial de inteligencia encargado de investigar los restos. Años más tarde, Marcel diría en entrevistas que lo que recogió en el rancho no tenía nada que ver con globos, que era un material que nunca había visto, ligero pero resistente, con propiedades extrañas. Sin embargo, en las fotos oficiales aparece sosteniendo los supuestos restos de un globo. Esa contradicción alimentó décadas de debate. Le obligaron a posar con un montaje para silenciar lo que realmente había visto. Durante los años siguientes, el caso cayó en el olvido. El mundo tenía otros problemas: la Guerra Fría, Corea, Vietnam, pero en la década de 1970, Roswell volvió a resurgir y lo hizo con fuerza. Jesse Marcel rompió su silencio en una entrevista, afirmando que había participado en la recuperación de algo que no era de este mundo. A partir de ahí, comenzaron a aparecer testigos, libros y teorías que avivaron la polémica. Uno de los más influyentes fue The Roswell Incident, publicado en 1980, donde se afirmaba que no solo
se había estrellado una nave, sino que también se habían recuperado cuerpos de seres extraterrestres. La idea de que en Roswell habían muerto seres de otro planeta se convirtió en el corazón de la conspiración. Algunos aseguraban haber visto cuerpos pequeños, con grandes cabezas, guardados en cajas y transportados en secreto a bases militares. Otros hablaban de memorandos clasificados donde se mencionaba la recuperación de víctimas del accidente. Y claro, cuanto más se intentaba desmentir, más crecía la sospecha. En 1994, casi 50 años después del incidente, la Fuerza Aérea publicó un informe oficial admitiendo que el famoso globo no era meteorológico, sino parte de un proyecto ultrasecreto llamado Mogul. Este consistía en globos de gran altitud equipados con micrófonos para detectar pruebas nucleares soviéticas. Según la versión oficial, lo que se encontró en Roswell era uno de esos globos caídos, y los supuestos cuerpos alienígenas, añadieron en 1997, no eran más que maniquíes de prueba usados en experimentos con paracaídas. Pero aquí está lo que a mí me hace dudar. Si se trataba de un proyecto secreto, ¿por qué anunciar un disco volador a la prensa? ¿Por qué no mantener el silencio desde el principio? Y sobre todo, ¿por qué tardaron casi 50 años en contar esa explicación? El retraso y las contradicciones solo aumentaron la desconfianza. Roswell dejó de ser solo un accidente militar para convertirse en un símbolo cultural. La ciudad se transformó en la meca del turismo ufológico. Desde 1991 existe un museo internacional del OVNI y cada año se celebra un festival que atrae a miles de visitantes. El caso inspiró películas, series, novelas, canciones. Roswell es hoy un mito que alimenta tanto la curiosidad científica como la imaginación popular. Y ahora déjame hacerte una confesión personal. Yo no sé si en Roswell se estrelló una nave extraterrestre. No tengo pruebas para afirmarlo, pero tampoco puedo ignorar la cadena de contradicciones, silencios y cambios de versión que rodean al caso. A veces pienso que Roswell nos dice más de nosotros mismos que de lo que realmente ocurrió. Nos habla de nuestra necesidad de respuestas, de nuestra desconfianza hacia las autoridades y de nuestra fascinación por lo desconocido. Para mí, Roswell es sobre todo una historia de confianza rota. El ejército dio una versión, luego otra, y después se pasó medio siglo en silencio. ¿Cómo no iba a crecer la sospecha? Y ahí es donde entra el verdadero poder de este misterio, en ese espacio vacío entre la verdad oficial y la imaginación colectiva. Al final, lo que mantiene vivo a Roswell no es la certeza, sino la duda, y esa duda, esa pregunta que nunca se apaga, es lo que lo convierte en un relato eterno. Quizá algún día sepamos toda la verdad, o quizá no, pero mientras tanto, cada uno de nosotros tiene que sacar sus propias conclusiones. Y yo, personalmente, me quedo con la idea de que el caso Roswell refleja nuestro deseo profundo de mirar al cielo y pensar que no estamos solos. Ahora, la pregunta te la lanzo a ti. ¿Qué crees tú? ¿Un globo secreto? ¿Un encubrimiento? ¿O algo que fue mucho más allá?